Elena. Les queremos dar una calurosa bienvenida. Nuestra misión en Harvest en español, gracias, Manuel, es hacer discípulos con la gran obediencia de la Gran Comisión, que se lee en Mateo 28, del 18 al 20. Y dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si es su primera vez aquí, les pedimos por favor que llene una tarjeta que está allá atrás en la mesa. Si ya es usted de casa, le pedimos por favor también que haga el check-in en la aplicación que tenemos de Harvest en español. Cuando usted la abre, lo primero que aparece en pantalla dice check-in. Le da ahí en inglés y ese le va a llevar al español para que no se vaya a confundir. Le da ahí y después de que le da ahí se va hasta el final de la lista, está Harvest en español, y entonces ahí ya puede hacer su asistencia. Tenemos también grupos de crecimiento. Hombres y mujeres se reúnen los miércoles de 6:30 a 8. Si quieren información, pueden obtenerlo con cualquiera de los sugieres. Damos nuestras ofrendas como un acto personal de alabanza a nuestro Señor. Formas de ofrendar en la pantalla, las pueden ver aquí atrás de mí en la pantalla, por favor. También tenemos redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook. Ahí pueden obtener más información o ver las prédicas anteriores. Cada semana oramos por una iglesia como la nuestra que está predicando el Evangelio a su comunidad y en misión para el reino de Cristo. Hoy vamos a orar por la comunidad cristiana de Elgin y su pastor Carlos Domani. Oramos. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites congregarnos para alabar tu nombre, Señor, y para aprender, Señor, y edificarnos más unos a los otros, Padre. Y en este momento, Señor, levantamos ante tu trono a la iglesia, comunidad cristiana de Elgin y al pastor Carlos Domani. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda, Señor, en esta iglesia con poder, y que tú, Señor, le des al pastor Carlos también fortaleza y discernimiento, sabiduría para guiar a esta comunidad, Señor, para que, Señor, tu palabra edifique a cada uno, Señor, y que a través de cada persona creciendo y conociéndote, Señor, las familias también crezcan y sean edificadas, Señor, y que asimismo la comunidad del Señor también crezcan, y que tu nombre, Padre, sea glorificado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Traer amor a cada uno de nuestros hermanos. Fuerzas yo tendré.
poder de tu amor. Y vamos a cantar que creemos, ¿verdad? Creemos en un Dios, el Dios del imposible. Cada montaña moverá, ¿verdad? Y que cadenas romperás y que lo creemos, amén. Y las cadenas romperás. Sé que tú nunca fallarás. En tu nombre hay poder. Aunque parezca el final y las mareas suban más, sé que en ti puedo confiar. En tu nombre hay poder. En tu nombre está el poder. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré. Solo en ti creeré, pero imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Nuestra esperanza firme está, pues tú ya has vencido al mal. Jesús, por siempre creeré. En tu nombre hay poder. En tu nombre está el poder. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré, pero imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. Montañas moverás, cadenas romperás. Lo creeré, solo en ti creeré, pero imposible tú milagros formarás. Lo creeré, solo en ti creeré. En tempestad tú conmigo siempre estás. Confío en ti, Dios, por tu fidelidad. En tempestad tú Buenos días, ¿me escuchan? Sean todos bienvenidos el día de hoy. Gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Gracias al equipo de adoración esta mañana. Amén, que tenemos un Dios que mueve montañas, un Dios que es más grande que cualquier problema, cualquier situación. Lo que tú estés enfrentando el día de hoy, el Señor es mucho más grande que todo eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues seguimos con nuestro estudio. Seguimos con el estudio del auge y caída de un rey.
Vamos continuando estudiando. Vamos a estar en el libro de Segunda de Samuel. Todo el capítulo 11 lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Y el título es Atención, una curva peligrosa. Ese es el título del día de hoy. En uno de nuestros paseos que mi mamá nos daba cuando éramos chicos, me acuerdo que nos llevó a la ciudad de Durango. Esta ciudad de Durango es un lugar hermosísimo. Y por las carreteras que que mi mamá iba manejando, nosotros íbamos observando, nos tocaba mirar estos hermosos paisajes, unos pinos tan hermosos con esas coníferas, unos paisajes tremendos. Esta carretera es una sierra que sube y que baja, y puedes ver unos desfiladeros por aquí y por acá, y de repente subes subiendo tanto la sierra que las nubes de repente quedan abajo y tú estás arriba de las nubes. Y de repente bajas la sierra y ya estás acá en los pueblos de aquí de abajo. Es una cosa espectacular. Tiene ¿cómo se dice? El Espinazo del Diablo. Es un lugar que lo miras y está hermosísimo. Es un valle tremendo. Pero en esta carretera es muy peligrosa, porque para poder llegar ahí o poder bajar ahí, está llena de curvas bien cerradas y peligrosas. Estas curvas solamente caben 2 carros, uno de ida y uno de venida, solamente 2 carros caben. En estas curvas peligrosas, gente se ha matado ahí porque han tenido accidentes y se van hacia el desfiladero, o los trailers se les acaban sus frenos porque están bien empicadas y ya no tienen frenos y van a parar hasta el fondo del abismo de estos desfiladeros. El día de hoy vamos a estar escuchando y leyendo la historia de David y Betsabé. Quizás esta es la historia más trágica registrada en la Biblia. ¿Por qué? Porque la semana pasada vimos a nuestro rey David en la cúspide, en lo más alto de la historia del rey David, después de destrozar al gigante, de ganar victorias, de salir victorioso, de coronarse como rey, el ungido de nuestro Señor. Él va hacia adelante. ¿Y qué lo vemos? Vamos a ver el día de hoy a él encontrarse en esta curva peligrosa, la cual va a transformar su vida de una forma negativa. Un hombre que tiene el corazón al conforme del corazón de Dios, también es un hombre que oculta un corazón de tinieblas. A través de este texto vamos a ver la anatomía del pecado, no como un error aislado, no, sino como una fuerza destructiva. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, Señor, pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por la dicha que tú nos das de despertar, Señor, Padre, y tomar ese aliento de vida una vez más, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, Padre, sea predicada, Señor, el día de hoy, que penetre en nuestros corazones, Señor, Padre, y que nos redarguya, Señor. Padre, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Acompáñame, por favor. Vamos a leer a Segunda de Samuel, el capítulo 11. Y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab:
envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Cuando Urías vino a él, le preguntó todas estas cosas. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David y diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que le suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a ver cómo nuestro gran rey David, nuestro héroe, el machín, dijo José, el mero macizo, cae en tentación, cae en pecado. Y vamos a ver 3 realidades del pecado el día de hoy. Vamos a estar viéndolas cada uno. La realidad número 1 del pecado es que el pecado no solo sucede, no fue como que, ¿qué está haciendo esta mujer aquí en mi cama? ¿Cómo llegó hasta aquí? No fue de esa manera. Vamos a ver cómo fue lo que pasó. El pecado rara vez es algo repentino, generalmente va de picada, cada vez más profundo. Es como estar en arenas movedizas. Estás en estas arenas movedizas y cada vez que te mueves te estás hundiendo más y más en el pecado. La palabra de Dios en 2 de Samuel 11:1 comienza con esto diciendo que David estaba en su casa. Él se quedó en Jerusalén cuando todos los reyes
iban a la guerra, en ese tiempo, en la primavera, David se quedó en su casa, se quedó ahí en Jerusalén. No sabemos por qué David se quedó en Jerusalén, si porque David ya estaba viejito, porque le dolía la espalda, porque dijo, no, cada vez que ando en el caballo, ya me bajo, ya no puedo caminar, man, ya no voy a ir, voy a mandar a los otros a pelear. No sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí vemos, que las acciones de David lo llevó a tomar una decisión tras otra y tras otra y tras otra. Como cuando nos mandan un mensajito de texto, aquella amiguita que teníamos o aquella exnovia o algún request por el Facebook. Hey, mírame, acéptame, ¿te acuerdas? Soy fulana aquel tiempo, acéptame. Y nosotros, ¿qué hacemos? La vemos y decimos, no le voy a decir a mi esposa, esto lo voy a mantener en secreto. Tomamos una decisión tras otra, tras otra y tras otra. Y vemos a David que estaba ya antes fuera del lugar. Estaba él fuera de sus límites. El pecado no solo sucede, ¿verdad? La realidad número 1. Estaba David en la azotea de su castillo. Los castillos en ese tiempo pues estaban en la parte más alta. Y estaba David caminando por la azotea porque podía mirar hacia la ciudad y los de la ciudad podían mirar hacia el castillo. Y andaba David sin nada que hacer, caminando, tomando el aire fresquecito de la mañana, ¿no? Me lo imagino por ahí. Y de repente mira a esta mujer bañándose. Queda asombrado por la belleza de esta mujer. Y David la mira y queda asombrado. Pero no es que esta mujer se estaba bañando, Betsabé, no, porque Betsabé se estaba bañando para que el rey la mirara. Dice la palabra de Dios que Betsabé estaba haciendo un ritual de purificación. Betsabé se estaba bañando para purificarse y limpiarse, porque su periodo había terminado. Y lo que Betsabé estaba haciendo, se estaba bañando para purificarse. Ella no se bañaba desnuda para que el rey la mirara y ella insinuársele al rey. De ninguna manera. Esto me recuerda cuando nosotros estamos ociosos en nuestras casas, que no tenemos nada que hacer, que nos vamos derechito a la camita a prender la tele, una película, la otra película, o nos vamos en el sillón y estamos mirando nuestras redes sociales, el Facebook, dándole una tras otra y tras otra cosa. Estamos mirando lo que no debemos de mirar o escuchando lo que no debemos de escuchar. ¿Qué pasa aquí? Que el rey David la mira. Vio a Betsabé bañándose. Mirar no es pecado, ¿verdad? Pero cuando nos quedamos nosotros enfocados, sí lo es. David tenía una opción de decir, híjoles, taparse los ojos y voltearse para el otro lado y ver esta situación como una cosa vergonzosa y ahí quedó, ¿verdad? Pero David decidió quedarse a mirar. Entonces la lujuria entró por los ojos de David, porque esta mujer no era la de él. Esta mujer no le pertenecía. Esta era la mujer que era la esposa de Urías. Esto no terminó aquí, una cosa tras otra. Llevó al rey David a otra situación. Él pudo darse la media vuelta, ¿verdad? Pero cuando estamos ociosos nosotros, estamos mirando lo que no debemos de mirar. Y tenemos opciones. Nosotros podemos, aquella amiguita que nos manda la invitación o aquel texticito, decir no a esta persona, a bloquearla, qué sé yo, muchas cosas que nosotros podemos hacer diferente para no caer en esta tentación. Pero ustedes van a decir, no, Manuel, pero pues es que, pues yo no tengo ninguna tentación sexual o nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? También tenemos que, me habló la vecina que me dijo, ay vecina, ¿ya sabe lo que le pasó a la otra vecina? Fíjese vecina lo que le pasó y que esto, que el otro. Y empezamos nosotros con el chisme, ¿verdad? Por ese lado. O nos estamos comiendo unos taquitos y nos comemos 3 tacos, pero me voy a comer
otros 3 taquitos y tortilla doble para que amarre, ¿verdad? Y estamos pecando, estamos haciendo la bula, ¿verdad? No solamente los pecados sexuales es el pecado. El enojo, el orgullo, todas estas cosas que a nosotros nos llevan a pecar. ¿Qué fue lo que hizo David? David, en lugar de retirarse en ese momento, dice que mandó a sus siervos, empezó a indagar. David quiso saber quién es esta mujer, quién era esta mujer. Él empezó a incrementar su pecado, una cosa tras otra. La acción que lo llevó a tomar él es a enviar a sus mensajeros para traerla. Ahora David se había comprometido a cometer este pecado. David mandó a traer a esta mujer. No fue de que la invitó a decir, ¿sabes qué? Te invito a una cita, vamos a salir. No, dice que la mandó a traer. Como él es el rey, él es el mero, mandó a sus siervos, tráigame a esa mujer para acá. Básicamente fueron y la jalaron a la mujer y se la trajeron a David. Porque él era el rey y David estaba dando estas instrucciones. Tráigamela para acá, la quiero conocer. Porque David se quedó mirando a esta mujer. Le entró la lujuria por sus ojos. Y solamente algunas veces él quiso más, un poquito más, un poquito más. Y esas decisiones que nosotros nos llevan a tomar, un poquito más, otro poquito más, otro poquito más, nos llevan a tomar decisiones que nos llevan al pecado. Santiago 1, el 14 al 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, a cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos haciendo una cosa que no debemos hacer, nos lleva a un poquito más y a un poquito más. Todos tenemos luchas, pero cuando dejamos que el pecado nos seduzca y nos arrastre, nos lleva a caer más y más profundo en el pecado en nuestras vidas. Que si otra imagen, que si otro capítulo de la serie donde sale el Fernando Colunga, que está guapísimo, mira nomás. En la última capítulo que pasó, ya la tenía en sus brazos el Colunga, híjole. Si la canción fuera mi marido ese hombre. Que si me comí 3 tacos, pero me voy a comer otros 3 taquitos, man, porque todavía tengo una esquinita ahí. Aquí me caben otros 3 taquitos, para que amarre. Ese día David no se despertó él con la decisión de ser adúltero o lujurioso, ni tampoco se despertó con ese día el querer ser un asesino. Lo que pasó David es que simplemente dejó de cuidar sus pasos. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba en medio de la tormenta, que miró a Jesús caminando en medio del mar? Y le dijo, Jesús, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. Y le dijo Jesús, sí, vente, camina sobre el mar. Y ahí va. Y se baja y empieza a caminar. Y empieza también a caminar sobre el agua, pero de repente se miró alrededor. Perdió la visión con Jesús y se enfocó en la tormenta. ¿Y qué pasó? Se hundió. Igualmente David empezó a perder el enfoque y empezó a cuidar sus pasos y empezó a caer más profundo y más profundo en este pecado, en esta tentación. Como estas arenas movedizas que nosotros estamos y cada vez nos hundimos más y más cada momento que nos estamos queriendo nosotros mover. Vamos a ver la realidad número 2. El pecado es un cáncer. El cáncer se caracteriza porque se va consumiendo el tejido sano. El pecado de David siguió exactamente ese patrón. Comenzó con una miradita y se quedó él ahí mirando.
Él pudo decidir no quedarse allí. David utilizó su poder y abusó de su poder para traer esa mujer. Porque Betsabé no lo estaba seduciendo. Betsabé no era su propósito el de ella, el de seducir al rey ese día que ella se estaba bañando. ¿Y qué pasa? Una cosa tras otra y tras otra. ¿Y ahora qué pasa aquí? Después de haber visto, después de haber traído a Betsabé hacia él, se extiende esto. David le es dicho que Betsabé es esposa de Urías. Y entonces Betsabé le dice a David, hey, estoy embarazada. Después de haber dormido con ella, David, la mujer quedó embarazada. ¿Y qué trata de hacer David? Trata de encubrir su pecado. Trata de encubrir su pecado. Él no se arrepiente. Él maquila un plan. Él planea traer a Urías de la batalla, sacarlo de donde está, para traerlo a la casa, para decirle, no, pues qué bien, cómo están las cosas por allá por la guerra, cómo ves todo el cotorreo por allá, cómo ves, qué está pasando, para convencerlo que se vaya a su casa, para que él pueda dormir con su esposa y decir, no, pues está embarazada porque pues dormiste con ella, tú la embarazaste, viejo. Y quitarse las manos, lavarse las manos a este hombre. Pues ese era el plan que tenía. Pero ¿qué pasó? Conocemos que Urías era un hombre cabal, que vino Urías y le dio razón al rey David y dijo, no, todas las cosas están por allá bien. Y lo mandan a su casa y dice, pero ¿cómo yo me voy a ir para mi casa? Si todos mis compañeros de batalla están allá en el campo durmiendo en tiendas, el arca está en tiendas. No, señor, yo no me puedo ir. Y se queda a dormir a las puertas del castillo. Urías viene siendo este hombre honesto, este hombre cabal. Es un hombre, el héroe de esta historia. ¿Qué pasa acá? Como Urías no se va a su casa cuando le pide el rey, lo emborracha. Dice, vamos a tomar, vente, vamos a celebrar. ¿Para qué? Para que a lo mejor ya borrachito ya se va a su casa y se va y se queda a dormir con su esposa, ¿no? Un plan tras otro plan, una cosa tras otra. Después de mirar, la trae, maquila este plan. David se vuelve despiadado. Cuando la integridad de Urías impide el encubrimiento, el cáncer de David se hace más y más grande, se propaga. ¿Y qué hace? Ordena a Urías, lo manda para que lleve su propia carta de muerte al general en la batalla. En esta carta le está diciendo, pónganme a Urías en el frente de la batalla para que lo maten. El rey David maquila este plan para que Urías sea asesinado. Y no nomás le dicen, pónganlo en la frente de la batalla. Dice, pónganlo en la frente de la batalla y ustedes háganse para atrás para que lo maten. So, el deseo pecaminoso de David, después de haber visto a Betsabé mientras se bañaba, lo llevó a tomar estas decisiones. David se volvió despiadado al mandar al propio Urías con la carta de muerte al general para que lo ponga en la batalla y será asesinado. Hermanos, el pecado nunca se conforma con un solo pequeño rincón de nuestra vida. El pecado siempre nos exige una expansión total. El pecado va creciendo, empieza chiquito. Y dice uno, no es cualquier cosa. Yo puedo controlar esto. No. Yo salgo de este apuro luego. Pero el pecado va creciendo una cosa tras otra. Va creándose este cáncer, va expandiéndose, va comiéndose todo ese tejido sano. ¿Qué vemos? Al final del capítulo, David ha tenido éxito. Le salió todo como él lo había maquilado. Él lo había maquilado. ¿Qué hacemos nosotros? Pues me cayó este texto de esta mujer. Aquí la voy a tener. No le voy a decir a mi esposa. En lugar de que diga Laura,
María, Petra, el nombre, le voy a poner el plomero, para cuando me llame, me salga aquí mi teléfono, oh, el plomero me está hablando. Y está maquilando, está haciendo cosas que para que ocultar. O que dice, voy a limpiar todas las cosas de mi computadora, todo el récord que llevo en la computadora para que no se den cuenta todo lo que yo he estado mirando en la computadora. Voy a quitar todo eso. Planea uno y hace estas cosas para tratar de borrar todo el pecado. Y al final David ha tenido éxito. Urías está muerto. Betsabé es su esposa. El bebé ha nacido. Y no, David se ha casado con Betsabé, no porque David no tuviera esposas, que dijera uno, pues David es un hombre solterón, pues sí, pues sí, le faltaba mujer. Pero tenía varias esposas y tenía concubinas. Y no nomás eso no le era a él suficiente. Él quería una más. Él quería más y más y más. Una cosa tras otra, más y más. Al terminar del capítulo 11, vemos el último versículo que resuena como una campana fúnebre. Dice, pero el Señor se disgustó mucho con lo que David había hecho. Hermanos, el pecado siempre es contra Dios. El pecado no es contra mi esposa, contra mis hijas, contra mis jefes, contra mi familia. El pecado es siempre contra Dios. El pecado es contra Dios. ¿Y qué vemos acá? Que la destrucción fue absoluta. ¿Qué sucedió aquí con David? La destrucción fue absoluta. Fue la destrucción que acabó con la vida de Urías, un soldado fiel, un soldado que era el héroe acá, que dijo, ¿cómo me voy a ir a dormir con mi esposa si todos mis compañeros en guerra están allá? Murió Urías. Se destruyó la integridad, la reputación de David. Quedó manchada para siempre. Destrucción de la familia. Vamos a ver en los capítulos que le siguen a esta historia cómo la vida de David y su familia va en esa curva de picada hasta el fondo del abismo. Una cosa tras otra es lo que está sucediendo. Como consecuencia directa de todas estas acciones de David, como nos dice en Gálatas 6:7, dice, no se dejen de engañar, siempre se cosecha lo que se siembra. También Juan 10 dice, Satanás vino a matar y a destruir. Hermanos, no solamente una amiguita. Nosotros usamos excusas para pecar. Veamos qué le pasó a David. Pongámonos en este espejo de David. Cómo todo esto sucedió con solamente una miradita. Y no solamente a veces mirar es pecado, no, pero cuando nos ponemos ahí es cuando está el problema. Porque empezamos a caer en una cosa tras otra y tras otra. Nos vamos hundiendo más y más en estas arenas movedizas. El pecado todo lo destruye, como si fuera un cáncer. El pecado no solo sucede. Las cosas no solamente pasan porque pasaron y luego, no. Hubo un motivo, hubo una razón. Por algún lugar en nuestra vida nosotros empezamos y ahora estamos bien hundidos en este pecado. El pecado no solo sucede. Pero ¿qué creen? El día de hoy tenemos 3 palabras de aliento. Hay 3 palabras de aliento. Si estás en este momento tú, en el acto donde estás empezando a caminar
por la senda del pecado, si estás en la etapa prolongada o de este pequeño compromiso, hermanos, detente en este momento. Detente de este pecado. Detente. No pienses que lo puedes controlar, este pecado. Dices tú, no, yo lo puedo controlar. Esta corriente es fuerte, que te va a arrastrar, que nos va a arrastrar. Detengámonos en este momento. El mar es un lugar hermosísimo, es impetuoso, es majestuoso. Pero si estás dentro del mar y te arrastra una ola y te arrastra el mar y ya no saliste del mar, te arrastró hasta adentro. Al igual el pecado. Si piensas que lo puedes controlar, te puede arrastrar y te va a arrastrar. Y que a veces dices tú, ¿lo puedo controlar? No lo puedes. No puedes controlarlo. Te arrastra. So que si estás en la etapa número 1, donde tú estás mirando, detente. No sigas para adelante. Las tentaciones que nosotros enfrentamos en nuestras vidas no son distintas a las que otras personas atraviesan. Primera de Corintios 10:13 dice, porque no nos ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común para el hombre. Pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que no permitirás que seas tentado más allá de lo que puedas soportar, sino que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape para que tú puedas resistir a esta tentación. Regresa, deja ese pecado hoy mismo. El costo de volver ahora es tal vez solamente un ego herido. El costo de seguir en este pecado es que pierdas tu alma. Este es un momento para una oportunidad para detenernos y cambiar el curso de la historia. Así como David pudo pararse en cuanto vio a esta mujer bañándose, pudo haberse parado, taparse los ojos y voltear hacia el otro lado o caminar hacia la otra dirección. Nosotros también tapémonos los ojos y no sigamos adelante. Pero si tú estás en la etapa en la que ya estás en el medio de este pecado y estás tomando decisiones una tras otra, así como David tomó una decisión tras otra, se trajo a Urías para engañarlo y que fuera a su casa, lo mandó a asesinar. Si estás tú en ese momento, si estás en el medio, si estás mintiendo, si estás cubriendo tus rastros o inventándote excusas, o estás haciendo esas cosas en tu teléfono, tomando esos atajos, esos cortos, a lo mejor estás atrapado en tu propia red. Dice la palabra en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, dejemos de cavar este profundo agujero que estamos. Entre más cavamos, más nos hundimos en este hoyo del pecado. Seguimos cavando y seguimos haciendo y hundiéndonos una vez más y más profundo. El error de David aquí no fue solamente el adulterio. El error de David fue ese frenéticamente cosas que él hizo para arreglar las cosas sin Dios en su vida. El error de David fue tratar de repararlo él con su propia inteligencia. No podemos nosotros arreglar el pecado con más pecado. No se puede así. No podemos nosotros arreglar el pecado con más pecado aún. Necesitamos de confesar nuestro pecado. Necesitamos salir y sacar este pecado a la luz y dejar que la sanidad comience. Pero quizás
Ya estás en la etapa número 3 del pecado, en la que ya todo está perdido. Quizás te sientes como David, después de que el profeta Natán lo confrontó y le dijo, ¿qué estás haciendo, David? Le dijo, mira, había un hombre que tenía mucho ganado, muchas cosas. Dice, pero había este solo hombre que tenía una corderita. Pues el que tenía muchas cosas, quiso también la corderita que tenía este otro. Y David se enoja y le dice, pues, ¿cómo este hombre es así? Después de que tiene todo, también le quiere quitar la corderita a este otro. Y le dice Natán, pero tú eres ese que le quiere quitar la corderita. Si te sientes como ese hombre en este momento, si te sientes confrontado, como Natán confrontó a David, enfrente de sus decisiones. La promesa de Dios en el Salmo 51, fue una oración de David en el Salmo 51, donde dice que el sacrificio que Dios quiere es un espíritu quebrantado. Que hermano, que si tú vienes con un corazón quebrantado y le pides perdón al Señor por este pecado en que tú estás viviendo, con este pecado que tú estás en el medio en este momento, ven con un corazón quebrantado hacia el Señor, que eso es solamente lo que el Señor te pide. Ven con ese corazón quebrantado y que haya este cambio realmente en tu vida. No que digas, no, Señor, pues perdóname, pero ahí estás otra vez, cayendo una vez más en ese mismo pecado. No, Señor, otra vez ya volví a pecar. No, que sea realmente, que seas intencional, que haya un cambio en tu vida, que el Señor transforme tu vida. Fue la oración de arrepentimiento que tuvo David. Y cuando David tuvo esta oración de arrepentimiento, dice que él ayunaba a David y oraba a David. Y Dios no lo desechó. El Salmo 51:17 dice, Señor, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Hermanos, tu pecado es grande, pero la gracia de Dios es mayor que eso. Amén. El Señor es mucho mayor que ese pecado que estás viviendo. ¿Y cómo nos lo demostró el Señor? El Señor nos lo demostró esto en su resurrección. Cuando fue clavado en esa cruz, fue muerto, fue enterrado, resucitó al tercer día para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Para eso llegó Jesús, para eso Él murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. No pienses que todo está deshecho todavía, porque estás en este pecado. Tu pecado no te define. El Señor puede transformar todo este pecado y construir en ti una vida de servicio humilde desde las ruinas de este pecado, desde las ruinas de tu vida, desde las ruinas de tu corazón. El Señor puede hacer una nueva vida en tu vida. Dice que cuando uno viene al Señor, que las cosas viejas pasaron y son ¿qué? Hechas nuevas. El pecado no te define como tu peor temporada, sino aquí se define el mayor sacrificio de Cristo en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Solamente tenemos que venir y confesar y clamar a Él con un corazón abierto, un corazón dispuesto. ¿Dónde está usted el día de hoy? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en la etapa número 1, donde nos quedamos mirando. Estamos en la etapa número 2, donde estamos en medio de este pecado. O estamos en la etapa número 3 de este pecado, en lo más profundo.
El día de hoy, dice Salmo 51:7, dice, purifícame, Señor, de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. El día de hoy, hermano, no te vayas. No te vayas con esa carga. No te vayas con ese pecado. Ven acá, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado ante el Señor. La palabra de Dios dice, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tenemos un Dios que es más grande que cualquier pecado. Él murió en esa cruz por nuestros pecados. No te vayas el día de hoy cargado y cansado, que Jesús está dispuesto a hacerte descansar. Amén. Padre, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Padre, tu sangre poderosa, Señor, Padre, nos lavó, Señor. Padre, nosotros enfrentamos dificultades, enfrentamos tentaciones, Señor. Padre, pero tú eres más grande, Señor, Padre, que cualquier dificultad, que cualquier tentación, Señor. Tú eres el Dios que mueve montañas. Tú eres el Dios que rompe cadenas. Señor, yo te pido, Señor Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Padre, que no se vayan el día de hoy cansados y cargados, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor Padre, el que los haga descansar, Señor Padre, que vengan y confiesen, Señor Padre, ante ti, Señor. Reconociendo, Señor Padre, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Padre, que tú rompes cualquier pecado, Señor. Padre, gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas. En tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén. Ante ti, entregándote
tengo más que dar, no tengo más que dar. Aquí estoy, mi buen Señor, a ti te rindo adoración, todo se lo entrego hoy, en humilde adoración, de rodillas ante ti, entregándote mi ser. No tengo más que dar, no tengo más que dar. Aquí estoy, mi buen Señor, a ti te rindo adoración, todo se lo entrego hoy, en humilde adoración. Y haz lo que quieras hacer, y haz lo que quieras hacer. Mi corazón ante tu altar lo entrego, tómalo Dios, tómalo Dios. Mi corazón, Señor, si necesitas entregar tu corazón ante su altar, dile, tómalo Dios, tómalo Dios. te entrego mi corazón. Corazón ante tu altar lo entrego, Tómalo Dios, tómalo Dios. Mi corazón ante tu altar lo entrego, tómalo Dios, mi corazón, mi corazón ante tu altar lo entrego, tómalo Dios, tómalo Dios. Mi corazón ante tu altar lo entrego, tómalo Dios, tómalo Dios. sí Señor. Podemos decirle, crea en mí, Señor, un corazón limpio, agradable ante ti. Que podamos derramar nuestros corazones ante tu altar, Señor, donde encontramos la gracia que no merecemos, pero por tu gracia, Señor, que aceptamos, podemos acercarnos ante ti, Señor, y traer nuestro corazón abierto hacia ti, Señor, porque tú conoces cada parte de nuestro corazón. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Haz tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a nosotros a entender cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros. Que podamos actuar de manera que podamos servirte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sea donde sea que estés, entrégale tu corazón al Señor. Se lo entregamos diario, ¿verdad? Porque somos humanos y fallamos, pero por su gracia podemos acercarnos a su trono y le entregamos nuestro corazón. Así que al ir en esta semana a nuestras labores, nuestros quehaceres, recordemos que somos amados y que somos enviados. Dios le bendiga.